Bien, pues, ¿hay alguna duda respecto a esto que hemos visto? ¿Sí? Sobre la cuestión de la manifestación, sobre todo en el Nuevo Testamento, Sí. ¿cómo es que por ejemplo, el tema de ángeles, Sí. cómo es que se manifiesta? Porque habrá ahorita usted hablaba Sí. sobre la exégesis. Sí. Por ejemplo, en la cuestión de la exégesis, que algunos dicen que el anuncio del ángel Gabriel a María Sí. fue una cuestión espiritual, no fue Sí. algo físico. Sí. ¿Si hay una materialización de los Sí. ángeles o cómo es que se da esta...? Sí, hay muchos datos que en concreto no sabemos, porque es evidente que ese pasaje del anuncio del ángel a la Virgen solo lo sabemos porque ella se lo transmitió a San Lucas. O sea, dentro de las personas con las que habló San Lucas también estuvo la Virgen María y ella le explicó esto. Habla positivamente de la presencia de un ángel. Podía haber dicho que fue en sueños. O sea, porque, digamos, es absurdo pretender ver esto como una experiencia espiritual, porque en los mismos textos aparece también experiencias espirituales sin necesidad de que haya ángeles. Con lo cual, diríamos, si hablan de ángeles, es porque positivamente hay ángeles. Podrían haber dicho que se lo reveló en un sueño. Y sin embargo no fue, sino que se le presenta un ángel. Si esa actuación del ángel es simplemente, o sea, es una actuación de manera que se vea algo material delante, o sea, haya una materialización de los ángeles con cuerpos, o sea, simplemente que el ángel interviene en la imaginación o en las potencias sensitivas, eso es lo que es más difícil de saber. En la parte de cuando estudiemos el tema de los ángeles, lo veremos con detalle porque Santo Tomás distingue las diversas maneras de hacerse presente, o sea, ahí se puede dudar si realmente era una intervención del ángel sobre sobre la imaginación, sobre los sentidos de la Virgen Santísima, o era que se presenta, digamos, con o sea, como si realizara una materialización corporal de algo y de esa manera pudiera hablar. ¿Cuál de las dos cosas, digamos, ahí no lo podemos saber? Más probable parece la segunda, tal como se describe, o sea, que el ángel materializara algo delante de la Virgen, pero en cualquier caso o sea, carece de sentido negar que haya o sea, que se trata de una intervención de un ángel, porque se podría decir directamente, si no, pues que le había hablado Dios como a otros profetas o cualquier cosa, o sea, que por eso digo que ahí son cosas que cuando se piensan un poco, o sea, otra cosa es que tiene que decir el exégeta, yo como soy materialista no puedo creer en ángeles, me parece estupendo, entonces usted qué hace cobrando de la iglesia, porque entonces tampoco puede cobrar en Dios, lo que tiene que hacer es largarse, o sea, deberíamos ser un poquitín, no sé, como si aquí un representante del Partido Comunista funda una asociación a favor del libre mercado, pues no, o sea, tiene que elegir, o sea, no. Muy bien. ¿Sí? También se pone mucho en duda la presencia también de los demonios. Sí. La cuestión de tomarlo solamente como... Sí. Sí, pero ahí el problema está que vayan a un exorcismo y vean si son enfermedades o no, que le apalee un endemoniado y que vean si realmente era una enfermedad digamos, o es algo más serio. O sea, y el problema es que no se quieren tomar en serio multitud de testimonios, multitud de cosas que se pueden verificar. O sea, es que en el caso de los exorcismos, como hay hay una serie de fenómenos que son empíricamente verificables, eso está ahí, o sea, y no es cuestión de dar muchas vueltas. O sea, el hecho, no sé, de que alguien tenga una aversión a lo sagrado sin saber qué es lo sagrado, o sea, que beban agua bendita, bueno, claro, el agua no se nota si está bendecida o no, o sea, no hay manera de distinguirla empíricamente, y sin embargo tiene efectos empíricos que son distintos respecto a un poseído. O sea, eso es una cosa que se puede verificar, y lo mismo otras manifestaciones. Bien, pues así. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué razón el apóstol llama a Satanás príncipe de este mundo? Bueno, le denomina también, o sea, sí se presenta ante el Señor en cuanto que, diríamos, es capaz de controlar las cosas que tienen que ver con la mundanidad. O sea, fijaos que el sentido mundo tiene tanto el sentido de creación material, que en ese sentido no, pero el sentido mundo tiene el sentido de todo lo contrapuesto a Dios, lo que tenemos en la palabra mundanidad. Entonces, como si dijéramos, el demonio es el príncipe, acordaos que príncipe quiere decir el que está el primero en una serie y da lugar a lo que viene después. En ese sentido, como la tentación y el pecado han comenzado
por el demonio, él es el príncipe de todo lo que tiene que ver con el pecado, y en ese sentido es el príncipe de este mundo. Ese sería un poco el sentido que tiene, ¿sí? En la cuestión de los dones y la Sí, gracia, sí. ¿cómo se articula, digamos, la actuación de los dones con las virtudes teologales? Sí, propiamente, vamos, eso es una cosa que tiene su complejidad. Resumiéndolo mucho, cuando nosotros hacemos uso de las virtudes teologales, todavía interviene lo que es nuestro raciocinio, lo que es nuestra manera de pensar. O sea, fíjate que las virtudes teologales hay como una desadecuación, porque tienes unas virtudes que son propiamente divinas, que son un reflejo de la naturaleza divina, pero que están en un sustrato que es natural, que es humano. Entonces, para ser movidas, para ser actuadas, por una parte tienen el aspecto divino, pero están dependiendo de una voluntad y de un entendimiento que es natural y que es humano. Lo que harían los dones del Espíritu Santo sería como darnos el instinto correspondiente a ese nivel divino. O sea, me explico, para determinadas operaciones, nosotros como animales que somos, incluso en el nivel más racional, tenemos un cierto instinto, como una tendencia que nos guía automáticamente hacia algo, que está al nivel, o sea, para la comida, tú tienes un instinto de comer, y ese instinto de comer está adecuado a las operaciones naturales de la comida. Para realizar la fe, la esperanza y la caridad, no tenemos ningún instinto. Porque diríamos, la base en la que están esas virtudes es una base natural. ¿Cuál sería el instinto correspondiente a ese nivel sobrenatural? Los dones del Espíritu Santo. Para que ya sea el mismo Dios el que nos mueva, no conforme al orden de la fe, no conforme al orden de la razón y de la voluntad, sino a un orden superior. Ese sería Por eso, Santo Tomás dice que hay muchas ocasiones en las cuales se presenta tal dificultad y hace falta ser dócil al Espíritu Santo para poder solucionarla. Pero ahí entraríamos en todo el tema de los dones. Ahí de nuevo os remito también lo vimos el curso en el seminario pasado, esta obra del Padre Ramírez sobre los dones del Espíritu Santo, que está también traducida. Esta lo tenéis en la página traditio.op. Hay un montón de libros de autores dominicos que se pueden descargar. Tenéis ahí un montón de cosas de Garrigou o de muchísimos autores muy interesantes. Ahí tenéis del Padre Ramírez tanto la de la esencia de la caridad como la de los dones del Espíritu Santo, el que quiera profundizar en eso. Bien, pues vamos a pasar ahora al capítulo tercero, donde vamos a ver las enseñanzas de los padres de la Iglesia anteriores al Concilio de Nicea. Como estas son cosas que habéis visto tanto en historia de la filosofía como en patrología, podemos pasar bastante rápidamente. Vamos a dar una idea de conjunto para que no perdáis el panorama. Recuerdo aquí, los primeros escritores cristianos se encuentran ante una serie de planteamientos filosóficos acerca del hombre y del mundo. Platonismo, aristotelismo, estoicismo y epicureísmo. Básicamente son estas las 4 grandes escuelas, que difieren no poco de las enseñanzas de la palabra de Dios. Los denominados padres apostólicos recuerdan los puntos básicos de la fe bíblica sobre el mundo y el hombre, mientras que los apologetas reflexionan sobre la fe bíblica teniendo presente las diversas filosofías. No obstante, el principal desafío que encontraron los pensadores cristianos fue el gnosticismo, que suponía una reinterpretación completa de la fe, en la que la creación resultaba negativa y el mal se encontraba en el mundo divino. O sea, fijaos que los problemas a los que van a tener que hacer frente tanto Ireneo como Orígenes como Tertuliano es el gnosticismo. O sea, el gnosticismo es la primera contraposición así global que se encuentra la fe cristiana. Y diríamos, estos autores trataron de ir reflexionando en contra de ello. Veis aquí el esquema, creo que es bastante sencillo. Primero, veremos rápidamente las filosofías sobre el mundo y el hombre del siglo I y II, luego los primeros testimonios cristianos sobre el mundo y el hombre, tanto padres apostólicos como apologetas, el tema del gnosticismo como el gran desafío a la antropología cristiana y luego las respuestas al gnosticismo. Primero San Ireneo, luego veremos lo de Orígenes y luego veremos lo de Tertuliano. Obviamente en todas estas respuestas
o sea, tienen el nivel que tienen. O sea, estamos todavía en el siglo segundo o tercero, no es que haya que encontrar, o sea, no es que, diríamos, tienen toda una serie de deficiencias, de dificultades. Hay que ver qué aspectos positivos tienen y ver también los límites que tienen. Pero fijaos que el gran problema en esta época va a ser el gnosticismo, y la cuestión es cómo se le responde. Bien, para hacernos un poco una idea de cuál era la situación, está este primer apartado. Os comento aquí que los cristianos de los primeros siglos se encuentran con varios sistemas de pensamiento que en gran medida son diferentes de la enseñanza cristiana. Como os digo también, la mayor parte de los cristianos no es que se dedicaran a estudiar filosofía, tenían que hacer otras cosas más interesantes, pero en la expresión de la fe, muchos autores cristianos tienen presente los planteamientos del pensamiento pagano, tienen que responderlos, tienen que evitar confundirlos con la fe cristiana, etc. Vamos a ver ahora brevemente los cuatro grandes filosofías de la época. El platonismo, que en aquella época es el medio platonismo, el aristotelismo, el estoicismo y el epicureísmo. Fijaos que el platonismo medio es un amplio movimiento filosófico de los primeros siglos de nuestra era hasta el neoplatonismo. En el neoplatonismo se van a recuperar las grandes aportaciones de Platón, y el medioplatonismo es una reacción contra el materialismo de otras escuelas como los epicúreos. Los grandes representantes son Plutarco, Albino, Apuleyo, Máximo de Tiro, y se podría caracterizar por lo siguiente. Además, aquí ahora nos saldrá inmediatamente el tema de Filón de Alejandría, que fue fundamental para el medioplatonismo. Básicamente, el medioplatonismo se caracteriza por lo siguiente. Se vuelve la segunda navegación platónica. Sabéis que para Platón la primera navegación era la de los presocráticos, que habían estudiado el aspecto físico de la naturaleza. La segunda navegación es el descubrimiento de lo suprasensible, de lo inmaterial, de lo trascendente. Se replantea la teoría de las ideas, porque acordaos que para Platón las ideas estaban más allá del demiurgo, o sea, lo divino no era personal. Se toma en cambio de Aristóteles la idea de un Dios supremo más personal, porque acordaos que para Platón lo divino no es el inteligente, sino lo inteligible, el mundo de las ideas. Con lo cual ahora las ideas se van a situar en la mente de Dios. Muy probablemente en esta operación tuvo bastante que ver el judío Filón, que Filón era un judío de Alejandría, conocía muy bien el platonismo, pero conocía obviamente también el Antiguo Testamento, y entonces esta cosa de pensar en un Dios personal que conoce, ama, etc., y al mismo tiempo el mundo de las ideas, lo que hizo Filón fue situar el mundo de las ideas en la mente de Dios. Y repito, esta va a ser un poco la tónica general de todo el medio platonismo. Por eso, la obra de Platón más importante de esta época no va a ser la República, ni va a ser otro de los diálogos, sino el Timeo, en el que aparece el origen del mundo y del hombre. Atención, porque pensad que en esta época los diálogos de Platón no están traducidos al latín. O sea, la traducción completa de los diálogos de Platón se hizo en el Renacimiento. En esta época consta, así lo explica Cicerón, había una traducción del Timeo, se perdió después, un diácono español, Calcidio, hizo una traducción hacia el siglo IV, pero de los otros diálogos de Platón, en la Edad Media había trozos sueltos, pero no había una edición completa de los diálogos de Platón en latín. Tenedlo presente. O sea, la difusión en el mundo griego más o menos, pero en el mundo latino apenas se conocían. Las doctrinas no escritas de Platón, o sea, todo el tema del uno y la díada, que en el fondo era lo más importante de Platón, en este movimiento del medioplatonismo apenas tienen importancia. Digamos, es un Platón como muchísimo más simplificado. Lo que hará luego Plotino, muy probablemente por influjo del mismo Orígenes, será recuperar estas ideas del uno y la díada, pero en el medioplatonismo apenas tienen importancia. Y en estas, al igual que otras escuelas helenísticas, el tema del problema ético va a ser fundamental. O sea, la idea ya no va a ser de conformarse o de asimilarse a la naturaleza, sino de asimilarse a Dios. Y toda la vida moral tiene que ver con un asimilarse a lo divino, trascendente e incorpóreo. Por eso os comentaba que en todo esto da la sensación de que está de fondo,
o por lo menos están presentes las sugerencias de Filón de Alejandría, porque obviamente esto en un pensamiento que tenga que ver con la Biblia entra perfectamente. Respecto a la visión cosmológica y antropológica del Timeo platónico, pues os describo aquí un poco cómo es la creación conforme al Timeo, el tema de cuáles son los principios metafísicos, la idea de fondo de que para Platón y sus seguidores en el mundo hay una mezcla de principios materiales y sensibles y de lo inteligible, que parte de las ideas, pasa por los números ideales y luego llega al mundo concreto. Por eso fijaos que para el pensamiento platónico el mundo va a tener una estructura matemática y geométrica. Esto va a ser básico luego para toda la revolución científica, O sea, van a tener la idea de que en el mundo hay una estructura matemática de fondo que depende de unas ideas que son necesarias y divinas. Para Aristóteles todo esto le repateaba, eso era completamente absurdo, que digamos Aristóteles tenía mucho más presente los aspectos caóticos que había en el mundo, porque fijaos que esto de una estructura matemática perfecta, al final lo que te lleva es al determinismo. Es un poco lo que había en toda la revolución científica, pero esta idea de una estructura matemática del mundo, o sea, como primero están las ideas, de las ideas salen las matemáticas y de ahí sale la realidad material. Sabemos que eso no es así. Primero está la realidad material y de la realidad material sale el orden que nosotros podemos buscar, pero no es que haya un mundo ideal de proporciones matemáticas, que al final eso resulta contradictorio. Por eso en Platón como mucho podríamos hablar de un semicreacionismo. Platón habla de la producción de las cosas como un paso del no ser al ser, pero atención, que el no ser no es la nada, sino el no ser sería lo informe y lo indeterminado que ya existe, como una materia que existe permanentemente. Tienes también ahí las ideas que están flotando, que existen desde siempre, y el demiurgo lo que hace es colocar las ideas en la materia. Lo que pasa es que con esto te llegas a la siguiente conclusión: las ideas son lo divino. Entonces, todo aquel que capte las ideas ya es divino, con lo cual, en el fondo, el hombre que puede captar las ideas, su alma tiene un carácter divino. Por eso, esta va a ser una de las grandes contraposiciones que se den entre los platónicos y los cristianos. Porque si el alma ya es naturalmente divina, ¿qué falta hace el Espíritu Santo? ¿Qué falta hace la redención de Cristo? Evidentemente ninguna. Por eso, los padres de la Iglesia, vamos a ver, sobre todo los padres apostólicos, que van a tratar de separarse de este planteamiento de un alma divina, y por eso van a llegar a decir incluso una cosa que es falsa, y es que el alma es corruptible. Claro, porque un poco el planteamiento de los platónicos era: el alma es divina, como lo divino es incorruptible, el alma es incorruptible. Entonces, los padres de la Iglesia, algunos de los padres apologetas, veremos que van a decir: el alma no es divina, como el alma no es divina, el alma es corruptible. No, evidentemente, digamos ahí que se pasaron de frenada. O sea, ciertamente el alma no es corruptible, pero el no ser corruptible no quiere decir que sea divina. Pero esta, digamos, veis un poco las dudas que van a aparecer luego en los padres de la Iglesia sobre si el alma es corruptible o no es corruptible, es por esto. Porque se entendía que si el alma era divina, tenía que ser incorruptible, y si es incorruptible, tenía que ser divina. Sabemos que evidentemente no es así. Una cosa es que sea incorruptible y otra cosa es que sea divina. Esto lo veremos un poco más adelante, pero para que veáis un poco cómo se plantea la dificultad. Tenéis aquí algunos textos de Platón. Respecto al tema de Aristóteles, en realidad es sencillísimo, o sea, se puede resumir en un par de palabras, no lo conocía nadie, con lo cual tampoco hay que perder demasiado tiempo. O sea, fijaos que Aristóteles parece que escribió algunos diálogos, unos textos un poco más parecidos al estilo que tenía Platón, los escritos exotéricos, o sea, los escritos para el exterior. Cicerón todavía conoció alguno de ellos, pero esos se han perdido todos. Y quedaron los escritos esotéricos, o sea, los apuntes que tomaban los alumnos y que son los libros que ahora conocemos. En el siglo I, Andrónico de Rodas prepara una edición, no había imprenta, pero es decir, que los copian de una manera más o menos organizada, los escritos de Aristóteles.
pero eran suficientemente complicados como para que no los leyera nadie. O sea, en ese sentido se difundió algo del Aristóteles lógico, algunos elementos del órganon, las categorías, el de interpretación y alguna cosa de estas, pero en general los escritos de Aristóteles no los leyó nadie, o sea, era una cosa tan complicadísima que había que tener mucha cabeza para poder entenderlo y no abundaba precisamente en la época, con lo cual diríamos que quedaron más bien apartados. Aquí os pongo un resumen de cosas que decía Aristóteles y que ya sabéis, las diferencias entre Aristóteles y Platón, pero repito que esto desde el punto de vista práctico apenas tuvo ninguna repercusión porque fueron textos que apenas eran conocidos. O sea, así como Platón y los platónicos se difundieron muchísimo más, hubo algunos comentadores aristotélicos en la época, pero fue siempre una cosa muy técnica y muy de minorías. Aquí ya digo, os pongo algunos textos sobre el tema del entendimiento, porque digamos en el gran problema también de Aristóteles con el entendimiento es que nunca quedaba claro para Aristóteles si el entendimiento particular de cada hombre se corrompe o no, porque Aristóteles habla de un entendimiento divino, superior e inmortal, pero claro, la cuestión está, ¿ese es el entendimiento que tiene cada hombre o eso es un entendimiento universal? O sea, digamos en Aristóteles hay toda una serie de cosas que permanecen en la ambigüedad. Por eso fue tan interesante la aportación de Santo Tomás, porque Santo Tomás hizo coherentes toda una serie de cosas que en Aristóteles no estaban acabadas de precisar. O sea, Aristóteles se podía leer en un sentido o en otro. Faltaba precisar, faltaba coherencia en algunos puntos, también debido al estado en el que están los manuscritos y que él no hizo la edición final. Pero repito, los problemas están aquí y esto va a salir sobre todo cuando Santo Tomás tenga que recurra a Aristóteles como un instrumento muy adecuado para la explicación de la fe, pero tendrá que poner un poco de orden. Fijaos, por ejemplo, este texto que os pongo en la 88, hablando del entendimiento. Pero el intelecto parece estar en nosotros como una realidad sustancial y que no se corrompe. Si se corrompiese, ello debería suceder por el debilitamiento que provoca la vejez. Ahora, sucede en cambio lo mismo que ocurre a los órganos sensoriales. Si a un viejo se le otorgase un ojo adecuado, vería de igual manera que un joven. Por lo tanto, la vejez no se debe a una afección que padezca el alma, sino el sujeto en que se encuentra el alma, como acontece con los estados de embriaguez y las enfermedades. La actividad del pensar y del razonar languidece cuando otra parte en el interior del cuerpo se daña, pero ella, se entiende la actividad del pensar y el razonar, en cuanto tal es impasible. El razonar, el amar, el odiar no son afecciones del intelecto, sino del sujeto que posee el intelecto, en cuanto posee dicho intelecto. Por ello, una vez que haya desaparecido ese sujeto, no recuerda y no ama. Recordar y amar no son algo propio del intelecto, sino del compuesto que ha perecido, mientras que el intelecto es ciertamente algo más divino e impasible. Claro, la cuestión está, ¿pero ese intelecto es particular de cada uno o es un intelecto común para todos? Que es un poco la ambigüedad que siempre se va a dar en Aristóteles. En cualquier caso, como os pongo aquí, el influjo fue muy pequeño, porque eran textos muy poco conocidos. En el siglo II-III destacó el comentador de Aristóteles, Alejandro de Afrodisia, que lo interpretó, por ejemplo, lo del entendimiento ya como un entendimiento separado divino, de manera que no sería cada hombre el que produce pensamiento, sino lo produciría el entendimiento separado. Esto luego dio lugar a una controversia bastante importante en el siglo XIII, en la que tuvo que intervenir Santo Tomás, pero esto es algo mucho más sofisticado para lo que sucedió en estos primeros siglos. En cambio, otra escuela que sí tuvo mucho éxito en la época fue el estoicismo. Esta escuela tenía su origen en Zenón, en el siglo IV y III a.C., y especialmente en los dos primeros siglos de la era cristiana se difundió mucho. Fijaos que incluso un emperador, Marco Aurelio, se profesaba estoico, o sea que, esto tuvo una difusión grandísima. La visión del mundo, en la primera forma del estoicismo, es como un cierto panteísmo materialista y monista. Decían que el ser es todo aquello que tiene capacidad de actuar y de padecer, lo cual solo se da en los cuerpos, con lo cual todos son cuerpos. Veremos que incluso alguna cuestión de este tipo de terminología va a acabar en Tertuliano o en alguno de estos autores.
Al mismo tiempo que hay cuerpos, y sería un poco el aspecto pasivo, también hay un aspecto activo que sería la forma, la razón divina, un logos que lo llena todo, pero es el logos inmanente. De esa manera todo el universo es como si fuera un único organismo en el cual tienes cuerpo y tienes logos. Digamos un planteamiento muy simplificado, pero esto ya lo habéis estudiado. En relación con esto está la noción de providencia o pronoia, pero que no tiene nada que ver con la providencia de un Dios personal. Es más bien como la necesidad que hay en toda la naturaleza, y el sabio será libre cuando identifique sus deseos con el destino. Habrá al final una destrucción de todo el universo y todo volverá al estado inicial como un eterno retorno. Lo que pasa es que esto, que sería un poco muy simplificado, el estoicismo clásico, tenéis un neoestoicismo en el siglo I y en el siglo II. Aquí se va a acentuar la idea de la relación que tiene el hombre con sus semejantes en virtud de lo que llamaban la oikeiosis, o la mutua habitación de todo en todo mediante el logos. Claro, si hay una razón del universo que está en todas las cosas, también está en mí y está en el otro. Por eso hay una relación entre el otro y yo. Era un poco, diríamos, como lo que quería decir la oikeiosis. De ahí que tanto Séneca como Marco Aurelio hablaran del amor a los hombres en términos que recuerdan la caridad evangélica. Lo que pasa es que en Séneca, además, hay una cierta tendencia a ver en Dios un ser personal, a subrayar la condición de pecado del hombre, y por eso todo lo referente a la posible relación que hubo entre Séneca y San Pablo. Hay una cosa interesantísima, y es que si se acepta la cronología más correcta, que no es la que dicen los biblistas, sino lo que dicen los patrólogos, acerca de la llegada de San Pablo a Roma, si San Pablo llega a Roma, sabéis que de San Pablo tenemos la fecha concreta cuando cambia el procurador de Félix a Festo, porque estaba en la cárcel entonces de San Pablo y le mandan a Roma. Esa fecha parece que la podemos conocer bastante, porque lo malo es que hay toda una serie de libros históricos romanos que no tenemos. Entonces, la fecha esa, repito, no la conocemos con absoluta certeza, pero se puede poner muy bien hacia el 58, 59, por ahí. Si colocas esa fecha ahí, cuando San Pablo llega a Roma, es el momento en el que Nerón es emperador, y Nerón, joven, estaba bajo la enorme influencia del filósofo Séneca. Muy probablemente, si las cosas fueron en aquel momento, y un judío que era tan conocido, que había organizado tantos follones en todas partes, como era San Pablo, desde el punto de vista romano era aquello, es evidente que Séneca tuvo que conocer quién era San Pablo. Existe una tradición muy antigua de unas cartas entre San Pablo y Séneca, en latín. Es una cosa realmente extraña, porque sabéis que si alguien escribe un escrito apócrifo es para contar así cosas llamativas, mientras que son unas cartas que no dicen absolutamente nada. En el sentido de que nos vamos a ver tal día, o he mandado los libros de mis cartas, como si fueran unos billetes de mandar, como si fueran unos mensajes de WhatsApp. No había WhatsApp, pero vamos, mandarse unos mensajes de lo más sencillo. Claro, es rarísimo que si alguien hace una literatura apócrifa entre Séneca y San Pablo no cuente nada. Sabéis que lo característico de los escritos apócrifos es que son así de lo más maravillosos, en plan de Alicia en el País de las Maravillas o las Mil y una Noches, salen todo tipo. Mientras que aquí, extrañamente, no sale nada. Tenemos luego el dato misteriosísimo de que San Jerónimo, en el De Viris Illustribus, sabéis que hace ahí como una recopilación de las personas más importantes para la historia del cristianismo. Curiosamente empieza por Filón de Alejandría, que aunque no era cristiano, entiende que ha dicho muchas cosas útiles, y el último que se pone es él. Pone así como la culminación de la gente importante. Es como si uno escribe un libro sobre gente importante y al final se coloca a él mismo. Bien. Cosas de San Jerónimo. Igual que era un capellán de millonarias y todo esto, que era un poco este carisma siempre de santificación de la autoridad, nunca han faltado candidatos, por ahí nunca ha habido falta lo de capellán o director espiritual de millonarias, para eso nunca ha habido falta de vocaciones. Ahí no hay peligro. Bien, el caso es que cuando San Jerónimo, el personaje del que habla también de Séneca. Entre los viri ilustres del cristianismo habla de Séneca.
Y se refiere a Séneca como totus noster. Bueno, perdón, antes Tertuliano había hablado de Séneca como totus noster. ¿Sabéis esas afirmaciones que hace Tertuliano, que es un latín enormemente conciso, pero también enormemente misterioso? Con lo cual y sabemos, esto es con certeza, que hubo familiares al principio del siglo II de la familia de Séneca, de la gens Ennea, que eran cristianos, tenían un nombre cristiano, por los sepulcros que hay en Roma. Acordaos también que el hermanastro de Séneca fue el que juzgó a San Pablo no era en Corinto, se me ha ido de la mente. O sea, aparece también en el libro de los Hechos. Uno de los juicios que tiene San Pablo, el juez es el hermanastro de Séneca. Con lo cual hay una relación realmente curiosísima. Probablemente se debieron conocer. Que Séneca fuera cristiano o no lo sabemos, pero desde luego que en su filosofía parece que, aunque sea estoico, han entrado bastantes cosas que tenían que ver con la fe cristiana. Sigue habiendo diferencias, lógicamente, porque para Séneca el hombre se redime a sí mismo con su razón, mientras que para San Pablo hace falta la gracia de Dios, pero diríamos como que hay un acercamiento de lo más interesante. Y luego ya por último hay que hacer una referencia a los epicúreos y a los escépticos, que no tuvieron mucho influjo en el primer pensamiento cristiano, porque digamos era un pensamiento dedicado simplemente a buscar la felicidad en un marco puramente materialista. Tenéis todo el tema de la física atomista que elaboró Epicuro y que luego divulgó Lucrecio. O sea, porque aquí la ventaja que tuvo Epicuro es que contó con este autor romano Lucrecio, que en el De Rerum Natura hizo como un poema que se difundió muchísimo sobre o sea, que era como un planteamiento divulgativo de Epicuro, de su física, de su moral, todas estas cosas. Esto, digamos, se oponía al estoicismo, que hablaba de un determinismo. Para esto era todo lo contrario. Todo depende del azar, todos son movimientos fortuitos, porque si no, no habría libertad. Y luego la moral epicúrea a veces degeneró simplemente en la búsqueda inmoderada de los placeres. O sea, en Epicuro era una búsqueda del placer, pero moderada. En la Roma imperial se cayó ya en los mayores excesos. Y por último, respecto a los escépticos, que habían sido un poco el resultado de la academia platónica. O sea, algunos de los platónicos habían acabado cayendo en el escepticismo como una manera de confutar los diversos sistemas filosóficos. De hecho, acordaos que San Agustín tuvo que pasar por una época escéptica de la cual debió salir en su proceso de conversión. Bien, por último, para cerrar un poco estas cuestiones sobre los sistemas filosóficos, hay que decir alguna cosa sobre el tema de yo aquí llamo la presunta helenización del cristianismo, porque realmente no hubo tal. Desde Harnack fue muy común que los padres apologetas tomaran explicaciones de los griegos para proponer un mensaje universal, y según Harnack habían convertido la religión de Jesús en una escuela filosófica. Otros autores cristianos han dicho, en cambio, que quienes helenizaron el cristianismo fueron algunos herejes como los arrianos. Pero fijaos que hay una cuestión de principio que no se puede olvidar. El hombre puede llegar a un conocimiento universal y válido para todos. Por tanto, un descubrimiento filosófico no es de nadie. Un descubrimiento filosófico lo que te está diciendo es que hay una relación entre lo que se conoce y la realidad exterior. Que esto lo conocieran por primera vez los griegos es completamente indiferente. Yo sé que da igual que fueran los griegos, chinos o hindúes. O sea, una vez que eso está descubierto, ya pasa ya al conocimiento universal. Y fijaos que de hecho tampoco es que podamos hablar con mucha claridad de esa helenización, porque por ejemplo ni Platón ni Aristóteles fueron capaces de articular una verdadera trascendencia de Dios, porque para hablar de la trascendencia de Dios tienes que tener clara la creación de la nada, cosa que no lo tenían, con lo cual no es que digamos la trascendencia de Dios venga de la helenización, sino más bien el mensaje bíblico es el que permite hablar de la trascendencia de Dios. Por tanto, la clave, esto es lo fundamental,
es admitir que existe un verdadero conocimiento universal que no es patrimonio de ninguna cultura, sino de la naturaleza humana, solo que de hecho se desarrolló especialmente en el mundo griego. Fijaos las afirmaciones de Prestige, en una obra que tiene, Dios en el pensamiento de los padres. Prestige fue un canónigo anglicano que participó en esta obra tan interesante de Lampe, la Patristic Greek Lexicon. Es un diccionario muy interesante, está escrito en inglés, es de griego patrístico, y lo hicieron, se repartieron entre una serie de estudiosos ingleses todas las obras de los padres, entonces cada uno tenía que leerlas, ir tomando notas para, digamos, para luego hacer ese diccionario. O sea, fue un diccionario hecho en gran parte como de cero. Lampe era canónigo, no recuerdo si Prestige o Lampe eran canónigos anglicanos, en una época en la que los canónigos estudiaban y los anglicanos creían en Dios. Ahora ya es distinto, pero vamos, en aquella época cuando lo hicieron sí que la cosa era así. Y luego, como había estudiado muy a fondo todo el léxico de los padres griegos, escribió esta obra, Dios en el pensamiento de los padres. Y fijaos qué bien resume el tema de esta supuesta helenización del cristianismo. Dice: no creo que la introducción del racionalismo helénico para exponer y explicar los hechos de la historia cristiana fuera algo ilegítimo. Inteligencias finitas nunca podrán exponer adecuadamente el infinito. Sin embargo, la razón humana es un instrumento válido para explicar cuanto está implícito en la experiencia humana. El método racional no tiene nada de específicamente helénico, ni menos de pagano, si exceptuamos el hecho de que los griegos tuvieron el privilegio providencial de su descubrimiento y desarrollo. En sí mismo es parte del equipaje con que la naturaleza humana ha sido dotada por Dios, creador de la humanidad. Desde este punto de vista, el famoso ataque de Harnack contra el racionalismo cristiano, entendido como proceso de secularización, parece una llamada a alimentar prejuicios poco liberales. Siempre hay peligros en el pensar. El pensamiento que violenta sus premisas y no explica los datos en los que se funda inducirá necesariamente al error. La teología, como cualquier otra ciencia, puede presentar ejemplos de tales resultados, pero todavía son peores los peligros de no querer pensar. O sea, lo que le está diciendo aquí Prestige a Harnack es que el hecho de utilizar un pensamiento no es helenización, es simplemente pensar. O sea, el que los griegos fueran los primeros que utilizaran esto no es que el pensar sea algo griego. O como si dices, no, es que aquí utilizamos el cero, que es algo propio de la matemática hindú y así somos todos hindúes. Eso es una tontería. O sea, es un poquitín esto tan característico, diríamos, de estos planteamientos que hoy están muy difundidos, del tema de la hermenéutica o de las interpretaciones o de la defensa de las culturas. No, mire usted, lo que es verdad, eso sirve para todos, independientemente de quién lo descubriera. O sea que esto luego lo veremos el curso que viene, además, si Dios quiere, en Eclesiología con más detalle, porque hay, por ejemplo, una de las objeciones para la difusión del Evangelio es que esto va contra tal cultura. Mire usted, la verdad no va contra ninguna cultura. Es como si dices, no, aquí como cuentan todavía con un ábaco o con piedras, no les podemos enseñar los fundamentos de la matemática porque eso va contra su cultura. Es una estupidez. Pues es lo mismo, el mismo tipo de estupidez es decir que se heleniza el cristianismo por introducir el pensamiento griego. Porque, repito, el pensar no es helenizar. O sea, el que el teorema de Pitágoras lo formulara Pitágoras es completamente accidental. No es que yo, como soy antigriego, no utilizo el teorema de Pitágoras. O sea, no, son cosas completamente absurdas. Bien, esto un poco para tener la perspectiva de los primeros, del planteamiento filosófico de la época. Aquí os pongo ahora toda una serie de presentación sobre los padres apostólicos y apologetas. Lo que pasa que, como son cosas que ya habéis visto en patrología, y además con bastante detalle, podéis leer estos textos, pero en realidad son bastante soporíferos, y lo que vamos a hacer es ir directamente para que, esto leedlo esta tarde, si no lo habéis leído ya. Vamos a recordar aquí en el Vademecum las ideas fundamentales sobre estos temas. Ante todo, sobre la creación, recordad que para los padres la creación en los padres apologetas, para ellos hay un Dios único, creador, origen de todo, personal y trascendente, frente al politeísmo pagano. O sea, esta era la idea básica que defendían los apologetas. Lo que pasa es que
conocen esa trascendencia, pero se ocupan del mundo y desarrollan la doctrina del logos, entendida a veces como un intermedio entre Dios y el mundo, lo cual suscita problemas de tipo subordinacionista. Van a subrayar mucho la creación a partir de la nada, pero todo el tema del logos en los apologetas va a ser un lío, porque van a entender el logos de San Juan como el logos platónico. Y para los platónicos el logos era como el conjunto de ideas. Por una parte estaba Dios, por otra parte estaba el conjunto de ideas. El conjunto de ideas era el logos. Entonces, claro, si tú identificas ese logos con lo que dice San Juan en el comienzo del Evangelio, parece que el logos es como un Dios de segunda categoría. Evidentemente no es así, pero veis los problemas subordinacionistas que se dan en los apologetas. El tema de la providencia también aparece tanto en padres apostólicos y padres apologetas. Por ejemplo, los padres apostólicos emplean a veces el término griego pronoia y se centran en todo lo que tiene que ver con la ley cósmica. Por ejemplo, Clemente subraya mucho el orden en el universo para recordar que también tenía que haber orden en la iglesia de Corinto. Los apologetas no siempre precisan que la providencia llegue a todos los detalles. A veces hablan de que la providencia se queda solo en lo general y los ángeles se ocupan de las cosas más concretas, pero las ideas básicamente son correctas. Entienden la providencia como el orden del mundo, pero también incluyen la historia de la salvación. No solo es que la providencia se encargue de la naturaleza, sino que también ha ido guiando la historia. Y vamos a decir esto sobre la antropología de los apologetas, y aquí sí vamos a ver algún texto. Fijaos, los apologetas dan una gran importancia al cuerpo frente al desprecio del pensamiento platónico. El pensamiento platónico lo único importante es el alma, no el cuerpo. Van a subrayar por eso los pasajes donde se dice que el hombre está plasmado del barro, que el hombre está creado a imagen de Dios. Y lo que pasa es que no niegan la existencia del alma, ni niegan que se distinga del cuerpo, pero no todos afirman que sea inmortal por naturaleza, sino que el ser inmortal era un don de Dios, para no pensar que el alma era naturalmente divina. Es el problema al que me he referido antes. Porque ellos se encontraban, los platónicos dicen, el alma es divina, como el alma es divina, el alma es inmortal. Pero claro, estos dicen, nosotros no podemos decir que el alma es divina, porque si el alma es divina, ¿qué nos trae Cristo o qué nos trae el Espíritu Santo? Con lo cual, decimos, el alma no es divina, y como el alma no es divina, tampoco es inmortal. Si el alma es inmortal, es por un don de Dios. Obviamente eso no es así. Hay que decir que el alma naturalmente es incorruptible, pero el ser divina, la divinización es algo que le tiene que venir del Espíritu Santo. Pero esto todavía diríamos en los padres apostólicos no vais a tener esto visto con claridad. De todos modos, leer para mañana estos textos concretos, las referencias a los ángeles, a la providencia que os pongo aquí. Aquí os explico lo de Filón de Alejandría, la importancia que tuvo, o sea, porque trató de unificar o trató de coordinar la sabiduría griega y el Antiguo Testamento. Son cosas que ya hemos dicho, con todo el tema del logos, o sea, también en Filón de Alejandría aparece ya ese lío con el logos, porque el logos en el Antiguo Testamento era la palabra de Dios, pero claro, para los platónicos el logos no es la palabra de Dios, el logos es el conjunto de las ideas, o son como unas emanaciones de Dios o algo por el estilo, y eso va a dar lugar a toda una serie de líos monumentales, sobre todo en el arrianismo, o sea, eso donde va a desembocar todos estos líos del logos es en el arrianismo. Y repito, la solución es muy sencilla. Lo que San Juan entiende por logos no es lo que Filón o lo que Platón entendían por logos. Con eso se solucionan todos los problemas, pero en esta época se van a mezclar un poco las cosas. Bien, ya digo, aquí tenéis todos estos textos, no dicen mucho más del resumen, solo que os he puesto los textos para que los podáis seguir, así que leerlo esta tarde, pero simplemente tenéis que retener lo que hemos visto en el resumen. Mañana comenzaremos, si Dios quiere, recordando un poco lo que hemos visto de la antropología, cómo planteaban estos autores la antropología, este problema de si el alma era mortal o inmortal, y pasamos ya inmediatamente a lo referente a los gnósticos y las respuestas que recibimos. Terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.